No. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. El día de hoy es miércoles 7, perdón, 9 de noviembre y estoy muy contento de compartir con ustedes, muchachos. Muy, muy contento de compartir con ustedes esta sesión DAX, de introducción al lenguaje DAX. Realmente vamos a introducirnos en este maravilloso mundo de DAX porque sí existe una necesidad de dominarlo, sí es importante, sí nos ayuda a resolver problemas y por eso cuando les he enviado la invitación esta tarde, que lo he hecho yo todo, porque quería compartir, le hemos puesto como objetivo que DAX, cómo funciona y cómo podemos resolver casos utilizando DAX. Realmente, muchachos, a medida que nosotros comprendemos la importancia del uso de esta herramienta de Business Intelligence, que al final nos facilitan la ruta para tomar decisiones, eh, una vez que los comprendemos, seguramente nos va mejor en el tema que ya mencioné, que es la toma de decisiones al final. Entonces, chicos, muy contento de estar con ustedes. Les comento que estamos en vivo para Facebook y estamos compartiendo acá con toda la gente que ya se está conectando. Así que, chicos, bienvenidos ustedes que están por acá en Zoom. Los que estamos en Zoom vamos a poder interactuar de manera directa y los que no y están por ahí en Facebook, pues vamos a tratar de seguirles. Así que chicos, muy contentos de estar con ustedes. Les preparé un ejercicio bien interesante. Vamos a estudiar alrededor de 17 funciones DAX. Sí, así como lo escuchan muchachos, vamos a estudiar 17 funciones DAX y estas funciones, muchachos, nos van a ayudar a resolver casos reales. Me voy a ir directo, muchachos, no sin antes darle la bienvenida. Vamos directo a Power BI y en Power BI, muchachos, vamos a cargar el archivo.
Les comento que este es un archivo muy popular, muy conocido, lo he usado mucho. El archivo está acá y es el de la sesión de la comunidad. Es un archivo de Excel el que vamos a utilizar. Chicos, cuéntenme ustedes, los que están conectados por acá, ¿quiénes por lo menos tienen una experiencia, por muy pequeña que sea, utilizando DAX? ¿Quiénes tienen por acá un poquito de experiencia? Sí, me pueden compartir ahí en el chat quiénes tienen experiencia y quiénes por primera vez se van a enfrentar a este lenguaje. Sí, mientras yo voy cargando las tablas, que realmente esto, muchachos, no es parte del desarrollo de la sesión, les voy a contar qué significa DAX. DAX significa Data Analysis Expression y básicamente, muchachos, es un lenguaje con el que podamos hacer cálculos avanzados, no solamente para Power BI, también para Power Pivot y para Analysis Survey. El uso de DAX, muchachos, es muy interesante porque la mayoría de nosotros que conocemos ahora y usamos Power BI, en algún momento pasamos por Excel. Sí o no que todos los que usamos Power BI tuvimos que pasar por Excel. Entonces déjenme les cuento. Power BI, o más bien DAX, fue creado para usuarios de Excel, ¿sí? Cuando los creadores de DAX, que por cierto es Microsoft también, decidieron diseñar este lenguaje, estaban pensando en los usuarios. Pero lo que a los usuarios le ha costado muchísimo, muchachos, es la transición, el salto de entender perfectamente cómo funciona Excel y dar ese paso, ese salto para comprender cómo funciona DAX, pues ahí la gente como que tambalea un poquito. Y es que nosotros en Excel el concepto de celda lo hemos marcado y hemos dicho por aquí es y por aquí resuelvo los problemas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Excel? Tomo una celda, tomo una celda, tomo otra celda y basado en eso realizo cálculo. En DAX, muchachos, se rompe ese ciclo y DAX deja de funcionar como una herramienta o como un lenguaje que funciona en el contexto de celda y empieza a trabajar en base a un contexto de tablas y en base a un contexto de columnas. Y a partir de eso, muchachos, lo que hace DAX es interpretar otros dos contextos, que sí, así son el contexto de uso de DAX, que son ¿cuáles? El contexto de fila y el contexto de filtro. Es algo que vamos a abordar esta noche. Por eso yo digo que esta noche es una introducción a DAX en la que vamos a utilizar, muchachos, alrededor de 17 funciones. Por ejemplo, muchachos, para que ustedes lo vean, vamos a evaluar, vamos a revisar por acá. Permítame, estas son mis tablas. Ya les estoy mostrando cuáles son las tablas que vamos a trabajar, las transacciones y todo está listo. No voy a hacer absolutamente nada en Power Query. Nada más que revisar un poquito el tipo de dato que sí me interesa. Aquí tenemos un par de decimales y muchachos voy a cerrar y aplicar. No voy a hablar del tema de modelado hoy, pero quiero dejarles claro algo. Para que DAX nos genere los resultados esperados y para que DAX sea altamente eficiente, es extremadamente importante estructurar un buen modelo. Es más, algo que siempre digo, es que cuando tenemos un modelo bien estructurado, reducimos el uso de DAX, porque empezamos a concentrarnos en lo bien que está nuestro modelo, en las medidas implícitas que podemos calcular a partir de eso, y nos centramos exclusivamente en las visualizaciones y alguna que otra medida que pueda hacer que no venga implícita. Hoy vamos a declarar algunas medidas y vamos a conocer buenas prácticas de cómo trabajar DAX en Power BI. No sin antes, muchachos, quiero saludarles. Miren, empezamos 10, ya estamos, tenemos 10 personas conectadas en Facebook y ya tenemos 20, casi 30 por acá. Permítanme que me toque estar monitoreando por acá en Facebook también cómo vamos. Muy bien, muchas gracias, Félix, por compartir la transmisión. Te agradezco mucho, Félix. Allá nos va a ver toda la gente de Granada esta noche que estamos hablando de DAX en Power BI. Así que, chicos, vamos a ver el tema del modelo. Para los que tienen un poquito de experiencia, ya saben que existen tres tipos de modelo. El modelo de tabla única, que es cuando solamente tenemos una tabla plana en el modelo. El modelo de
estrella, que es cuando todas las tablas de dimensión se conectan directamente a mi tabla transaccional. Y también tenemos, muchachos, el modelo copo de nieve, que significa que al menos una de las tablas, no está conectada directamente a la tabla transaccional, sino que utiliza una intermedia, es decir, otra tabla de dimensión para conectarse a la tabla transaccional. Mientras mejor esté diseñado mi modelo, mayor eficiencia, mejores resultados y menos lenguaje DAX voy a tener que utilizar. Entonces, vean, yo voy a hacer un modelo estrella esta noche, un modelo bastante simple. Yo voy a conectar acá código de sector con código de sector. Y por último voy a conectar el código de vendedor con el código de vendedor. Chicos, antes de avanzar, quiero hacerle una pregunta. No he hecho pruebas de audio y me da temor que no se esté escuchando adecuadamente. Así que ayúdenme por ahí, chicos, en el chat. Díganme si se está escuchando bien. Sí, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Muchas Hola, gracias, Tania. Hola. sí, todo está bien. Excelente, excelente, Se excelente, escucha. muy bien, excelente, chica. Muy bien. ¿Quién está por acá en una sesión de Edu por primera vez, muchachos? Cuéntenme. ¿Quién nunca había estado en una sesión con nosotros y hoy tiene... Bien, ¿alguien que me cuente, muchachos? Buenas noches, es mi primera vez ahorita conectado. Ah, excelente, Miguel, mucho gusto, bienvenido entonces. Ahí me dicen yo, pero no me aparece el nombre, así que no puedo saludarle. Buenas noches. Buenas noches, Buenas bienvenida noches. también, buenas noches. Sí, mi nombre es Emma y es primera vez que estoy recibiendo. Muy bien, Emma, mucho gusto también a usted. Muy bien, esto es, Gracias. muchachos, la comunidad de Excel y Power BI y hoy es introducción a DAX. Déjenme contarles que puede ser un poquito peligroso si usted todavía no ha usado DAX o no ha usado Power BI nunca, ni tampoco Excel en Power Pivot. Puede ser un poquito peligroso y se puede asustar un poco con tantos conceptos, ¿no? Pero quédese, yo le aseguro que va a aprender algo y sobre todo va a tener ganas de aprender a usar estas maravillosas herramientas que, muchachos, nos resuelven la vida. Si hay alguien hasta este momento que todavía no haya tomado la decisión de aprender el uso de estas herramientas, es la oportunidad de hacerlo ahora. Este es el futuro, muchachos. Y lo divertido es, muchachos, que hace unos años, les voy a contar esto rapidito antes de que nos metamos al tema, hace unos años, ¿quiénes hacían los reportes de cada área? Bueno, había un área de TI, un área de informática que se encargaba exclusivamente de hacer los reportes, o había un informático que hacía los reportes, ¿sí? Los que tienen muchos años en el mundo laboral se van a dar cuenta o recordarán que antes, muchachos, ese era el paradigma. Si yo soy contador, me dedico a la contabilidad. De informática, nada. Si yo soy el administrador, me dedico a liderazgo, orientar, toda la... ¿Sí? Pero, muchachos, pero hoy en día, olvídese de eso. El área de TI ya no se encarga de la reportería. Cada área es responsable de generar reportes. Sin importar el nivel jerárquico, muchachos, nosotros somos responsables de generar reportes que agreguen valor a nuestro proceso. Y por lo tanto, no importa a lo que usted se dedique, si usted está en áreas administrativas e incluso otras ramas ya se están involucrando en este proceso de inteligencia de negocio, es tiempo de que aprenda a usar esta herramienta. Y puedo dar fe y testimonio de que muchos de ustedes no tienen nada que ver con el mundo de la informática, con el mundo de la tecnología y se han tenido que involucrar porque existe una necesidad que es dominar estas herramientas como Power BI y Excel aplicado a inteligencia de negocio. Muy bien. Tengo mi modelo, muchachos. Es importante que ahora que estamos arrancando, ustedes sepan cuáles son las tablas que vamos a utilizar. Tenemos las tablas de bebidas, las tablas de países, sectores y vendedores. Pero mi tabla transaccional, la que contiene información relevante, es esta, porque es mi tabla de ventas. Este, muchachos, un reporte de ventas. Básicamente tenemos el lugar donde vendo, perdón, el producto que vendo, el lugar hacia donde vendo, los sectores a los que le vendo y los vendedores, que son mi fuerza de venta, que hacen el trabajo más importante, ¿no? Que es vender y colocar mi producto en el mercado. Entonces, chicos, una buena práctica que siempre recomendamos en Power BI es crear una tabla de medidas o de almacenamiento de medidas y cálculo para poder generar
un orden, ¿no? Una estructura en toda esta parte. Muy bien. Yo le voy a decir acá, miren, especificar datos y voy a crear una tabla de medidas. Permítanme, me pongo un poquito más cómodo. Voy a crear una tabla de medidas. Y esta tabla de medidas, muchachos, se va a añadir a mi modelo, ¿sí? Muy bien. Voy a leer los comentarios. Dice Kevin, si la vamos a tener en YouTube, posiblemente, Kevin, es muy probable, pero todavía no se lo aseguro. Depende del resultado final, Kevin, ¿sí? Si todo sale bien, la subimos. Si tenemos algún imprevisto, no la subimos. Muchas gracias, Tatiana, qué amable de su parte. Y dice Tania, el programa Power BI debo tenerlo instalado. ¿Cómo hago para conseguirlo? Muchachos, instalar Power BI no es el tema de hoy, pero para que ustedes vean qué fácil que es. Se van a la Microsoft Store. Ustedes la tienen todos en su navegador acá. Y muchachos, ustedes escriben Power BI Desktop y automáticamente van a tener la opción de descargar. Y es totalmente free. Es totalmente gratuito usar Power BI, ¿ok? Sí hay versiones de paga, sí hay licencias Pro, etcétera, etcétera, pero acá en la Microsoft Store ustedes van a poder descargar la versión free. Muy bien. Tenemos nuestra tabla de medidas, muchachos, pero antes vamos a empezar, muchachos, en nuestra vista de datos con el concepto de columnas calculadas. Muy bien. ¿Qué les parece si empezamos con columnas calculadas, muchachos? Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Por acá. Veamos qué tenemos por acá. Tenemos los países a los que le vendemos, sí o no. Tenemos Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela. Vamos a suponer, muchachos, que a Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador, porque están geográficamente más cercanos, le mandamos nuestro producto en un almacenamiento, por ejemplo, caja. Pero a los otros se los vamos a mandar en plástico porque están más lejos, entonces necesitan mayor seguridad en el proceso. ¿Cómo haríamos una columna calculada en Power BI utilizando DAX? Bueno, lo primero que vamos a hacer es acá, en la vista de datos, tenemos la opción de herramientas de datos y nueva columna. Pero muchachos, para poder crear una nueva columna hay que conocer un poquito del lenguaje DAX. Bien, DAX. Les voy a ampliar esto, muchachos, porque yo sé que esto va a ser importante que ustedes lo dimensionen adecuadamente y que lo puedan ver bien, bien, bien. Entonces, vean, chicos, vamos a llamar a esta columna tipo de empaque. Entonces, muchachos, yo les pregunto, usuarios de Excel, ¿qué función utilizarán ustedes para decirle, bueno, si pertenece al código 1, 2, 3 y 4 en Excel, ¿cómo lo categorizarían? Si estuviéramos en Excel, ¿cómo sería el asunto? Con una función, sí. Con una función sí, pero como DAX. Recuerden que DAX funciona con su propio lenguaje. Nosotros vamos a utilizar muchas funciones que se parecen a Excel, pero que no son como Excel. Cuando digo no son como Excel es que no necesariamente tienen los mismos argumentos y no necesariamente funcionan igual. Porque, bueno, partamos de que DAX está en inglés y no se espera en español próximamente. Y yo creo que nunca se nos va a dar. Pero veamos acá, podemos utilizar el if, ¿no? Podemos utilizar el if por acá y podemos decirle, vean ustedes, en Excel lo que hacíamos nosotros, muchachos, que era llamar a la celda. Si estuviésemos en Excel, esta sería la celda A2. Pero muchachos, en DAX no existe ese concepto. Por lo tanto, yo voy a entender que todo esto lo voy a aplicar ¿a qué? A un concepto de columna, efectivamente. Y por lo tanto, yo voy a llamar a la columna código de país. Si ustedes se fijan acá, no me la llama por el tipo de carácter especial, pero yo puedo llamar a esta tabla que se llama países y encontrar la columna código de país. Y cuando la columna código de país me devuelve un valor menor o igual a 4, yo quiero que la columna código de país, muchachos, me devuelva un dato, ¿sí o no?
¿cuál sería el dato que quiero que me devuelva si se cumple con esta condición? Bueno, habíamos dicho que este tipo de producto lo vamos a devolver lo vamos a mandar en caja. ¿Por qué, muchachos? Porque la distancia es más cerca, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si la condición no se cumple? Para los que han usado Excel, pues estarán pensando, ¿y qué pasa con el tema de los espacios? ¿Qué pasa con el tema de las mayúsculas y minúsculas? Pues DAX, muchachos, no es sensible ni a espacios ni a minúsculas. Yo lo que estoy haciendo es una tabulación para que se entienda mejor mi código. Ojo, que esto no cambia el resultado. Usted lo puede hacer pegadito en una sola línea, pero visiblemente la tabulación nos ayuda a ver mejor o a leer mejor el código. Plástico por acá. Muchachos, recuerden que es introducción a DAX y para los que ya son un poquito avanzados, pues no van a descubrir mucho, pero probablemente van a poder compartir un poquito de teoría y concepto con nosotros. Muy bien, entonces chicos, le hemos dicho a DAX que tome la columna código de país, que evalúe y cuando el código sea menor o igual a 4, me devuelva la palabra caja, pero que en caso contrario, es decir, que sea mayor a 4, me devuelva plástico. Y es lo que me va a generar acá. Me va a generar acá, permítame, quiero verificar si yo utilizo coma, punto y coma. Estoy usando, sí, estoy bien por acá. Permítame con el tema del signo. Menor o igual. Y deberíamos de tenerlo bien por ahí. Ahí está, muchachos. Tenía un detalle ahí con el signo, pero ya lo hemos corregido. Muy bien. ¿Vieron, muchachos? Esta es una condicional. La condicional que utilizamos en Excel y con la que todos estamos familiarizados. Esto no es absolutamente nada nuevo, pero sí, muchachos, nos va a ayudar a entender cómo funciona DAX. Ahora, si a cualquier persona que use Power BI usted le pregunta, ¿qué creas? ¿Una medida o una columna calculada? Todos los usuarios le van a decir una medida por temas de rendimiento, por temas de efectividad, por temas de uso. Crear una medida es más eficiente. Pero muchachos, ahora mismo no estamos estudiando eficiencia, sino conociendo un poquito los conceptos del lenguaje DAX y cómo podríamos aplicarlo para la resolución de casos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, pues nos va a ayudar a comprender mejor el uso de DAX. Muy bien, chicos. Hasta aquí llevamos una función. Dijimos que vamos a ver 17. Creo que nos va a tocar correr, muchachos. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Yo sigo monitoreando cómo estamos por ahí en Facebook. Un saludo para todos los chicos que nos están viendo. Sí, ya tenemos mucha gente en Facebook conectada, así que un gusto poder compartir con ustedes también, muchachos. Muy bien, si no hay preguntas, muchachos, vamos a ver. Disculpe. Dígame, ¿Aló? dígame, Emma. Emma, ¿es verdad? Sí, Emma. La aplicación la puedo descargar en una laptop. Sí, claro, desde cualquier ordenador usted puede instalar Ok. Power BI Ah, y sencillito, ¿no? De la Microsoft Store. ok, gracias. Y si uso ¿cómo le explico? De un ¿Sí? teléfono, ¿se puede? Power BI también está disponible en móvil, pero no va a tener la misma utilidad que tiene Ah, acá. Básicamente le va a servir en móvil para visualizar los resultados de lo que crea acá, ¿sí? Pero básicamente, pues no. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, vamos con la tabla transaccional. Quiero mostrarles algo. Miren qué bonito. Voy a quitarle decimales a esto porque tiene demasiados. Le voy a dejar 2 al subtotal y con este está bien por. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta, muchachos, que en la tabla transaccional tengo el subtotal y el IVA? Pero, muchachos, ¿sí o no que sería necesario calcular el total? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Están de acuerdo? Es necesario calcular el total, ¿verdad que sí? Muy bien. En Excel sería muy fácil. Hacemos esto más esto acá en una celda y ya lo resolvemos. Pero recuerden que hoy estamos con el tema de DAX y con DAX lo vamos a resolver, muchachos. Con DAX lo vamos a resolver.
vamos a hacer una columna calculada, otra columna calculada y luego lo vamos a mostrar cómo lo resolveríamos utilizando medidas. Columna calculada y ¿cómo lo haríamos, muchachos? Pues es muy fácil. La columna se llama G total, que significa en buen español gran total. Y el gran total se calcula llamando a la columna, esta tabla se llama transaccional. Y si ustedes ven, permítanme, si ustedes ven, yo acá tengo todas las columnas. Yo puedo llamar a la columna IVA y le puedo decir súmame a la columna de la tabla transaccional que se llama subtotal. Y la voy a encontrar por acá, miren, subtotal. Entonces, muchachos, una vez que yo genere este resultado, lo que me va a devolver, voy a quitarle nuevamente los decimales, es la suma de toda la columna. Sin embargo, muchachos, yo podría crear ese mismo cálculo utilizando una medida. ¿Qué medida podría utilizar yo, muchachos? Bien, vamos a decirle acá, en medidas, clic derecho, nueva medida. Y esta es la manera como podríamos crear una medida en DAX. Muy bien, David. Eso, David. Podemos usar SumX. Pero probemos de otra manera, David, ¿te parece? Probemos de otra manera. Probemos creando una medida de esta manera. Porque todavía no quiero explicar SumX. Ya la voy a explicar más adelante. Vamos a crear G total. Recuerden que la otra es una columna y por lo tanto no importa que tengamos nombres iguales. Además le cambié un puntito, ¿no? Para tener una diferencia. Y el gran total va a ser, muchachos, la suma de la columna. ¿Qué cosa? La columna transaccional IVA. Ahora, yo a esto le puedo sumar la otra columna, ¿no? Probemos de la columna transaccional el subtotal. Y ahí lo tengo. Entonces, muchachos, ¿por qué hice suma versus suma? Porque cuando yo creo medidas, yo no puedo sumar columna versus columnas. Cuando yo creo medidas, yo lo que puedo sumar es la suma del subtotal con la suma, perdón, con la suma del IVA. Claro que a nivel de aplicación, muchachos, esto funciona exactamente igual y quiero demostrárselo. Voy a hacer una tablita y voy a traerme el nombre de las gaseosas por acá. Voy a hacer una ampliación porque quiero que ustedes lo vean de la manera más sencilla posible. Muchachos, yo puedo traerme de la tabla transaccional la columna gran total que yo diseñé. Le voy a otorgar a esta columna formato de moneda para que lo veamos en miles, pero además, muchachos, me voy a traer la medida G total acá. Y también le voy a colocar el G total acá. Entonces yo les pregunto, muchachos, ¿ambas hacen lo mismo, sí o no? ¿Me está devolviendo el mismo resultado en este momento, sí o no? Una medida que me sumó la disposición de los datos visibles en mi tabla y una columna calculada que lo que hizo fue aplicar la función. Entonces yo les pregunto, muchachos, yo les pregunto, ¿tenemos el mismo resultado, sí o no? Ayúdenme por ahí, ayúdenme. Su participación es muy importante, ¿verdad que sí, Luis? Tenemos el mismo resultado. Así es, Carla. Entonces, muchachos, ¿pero cuál es la diferencia? ¿Por qué debo usar una medida y no una columna como esta? Bueno, muchachos, la verdad es que la columna me está generando que mi tabla ahora tengo un dato que se calcula y que está constante dentro de mi proceso de análisis. Es decir, permanecerá. Siempre va a estar ahí y a medida que yo actualice el subtotal y el IVA, me va a ir generando automáticamente. Pero, muchachos, me está generando peso y por lo tanto disminuye el rendimiento de mi estudio. Mientras tanto, la medida, que es una línea de código que está acá escrita, mientras yo no la llame, permanece oculta
y solamente represento una línea de código que no implica peso para mi reporte. Y por lo tanto, me genera mejor rendimiento con respecto a la columna calculada. Entonces, mi recomendación, muchachos, en DAX siempre el tema de medidas es importante. Si no tenemos opciones, muchachos, a veces, déjenme contarles que a veces no hay opciones y hay que crear columnas calculadas. Pero mientras se pueda resolver el caso a partir de medidas, hay que hacerlo. No tengamos temor. Y si no nos sale, bueno, hay que intentarlo, ¿no? Veamos el siguiente caso, muchachos. Muy bien. Es importante siempre tener tablas calculadas, perdón, tablas calendarios y por lo tanto, vamos a identificar. Ayúdenme a identificar ustedes. En las bebidas, ¿tengo calendario? ¿Sí o no? No tengo. En las medidas, tampoco tengo calendario. Obviamente, solo están los cálculos almacenados. En los países, tampoco tengo un calendario. En los sectores, tampoco tengo calendario. En los vendedores, tampoco lo tengo. Pero en la transaccional pasa algo particular. Quiero que se fijen en esto, muchachos. Pasa algo particular. Tengo, muchachos, el año, el mes y el día. Ahora, muchachos, yo les pregunto, ¿cómo resolveríamos en Excel? Acuérdense que somos usuarios de Excel, muchachos, ¿ok? Acuérdense que somos de usuarios de Excel. ¿Cómo resolveríamos en Excel si tengo año, mes y día separados? Un concatenar. ¿Qué le parece, Kevin? Aquí un saludo para Kevin, que está comentando por acá. ¿Qué le parece, Kevin? Si lo intentamos. Aprobamos un concatenar. Miren, nueva columna. Probemos. Y le vamos a decir fecha. Esta es fecha de venta. Y entonces, muchachos, la fecha de venta esa es buena, David, esa es buena. Pero hoy nos vamos a quedar con DAX, David. Pero combinarlas y utilizar un separador personalizado, una cosa brutal. Vamos a llamar el concatenar, pero en DAX, muchachos, está en inglés, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por acá, concatenate. Nos pide el texto, muchachos, que vamos a utilizar y vamos a empezar a llamar a las columnas, ¿no? Pero no sin antes, yo quiero ver el date acá, muchachos. ¿Cuál sería la estructura para que la mantengamos? Año, mes, día. Ok, año, mes, día vamos a utilizar. Entonces, veamos. Primero voy a llamar a la columna año. Esta se llama tabla transaccional, año. Ahora, muchachos, les hago una pregunta. ¿Cuál es el separador que creen que podemos usar para la fecha? Bueno, entre comillas, la pleca, porque es un texto y todos los textos dentro de las funciones, sea en Excel o sea en Power BI, mantenemos el mismo concepto. Llamamos a la tabla transaccional, pero ahora colocamos el mes. El mes por acá. Coma, utilizamos, muchachos, nuevamente, ¿qué cosa? Nuestra pleca. Y vamos a terminar, muchachos, llamando el día, pero en la tabla transaccional vamos a buscar el día hasta que lo encontremos. Si alguien lo ve antes que yo, por ahí. Cierro paréntesis, muchachos. ¿Y qué me va a devolver? Bueno, me está devolviendo un error y vamos a tratar de encontrar ese error. ¿Dónde está el error, muchachos? Si lo que estamos uniendo son los datos. Vean, probamos nuevamente y nos sigue devolviendo un error. Nos sigue devolviendo un error. ¿Se dieron cuenta? Entonces, hasta este momento, muchachos, no podemos concatenar. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, vamos a hacerlo sin utilizar la función concatenar. Permítame, voy a dejar todo como estaba antes y voy a quitar el concatenar. ¿Y qué utilizamos nosotros para concatenar cadenas de texto, muchachos? El famoso ampersand. ¿Sí o no? Vamos a utilizar el ampersand por acá y lo único que vamos a hacer es sustituir las comas y los paréntesis por la opción de unir una cadena de texto. ¿Qué me va a devolver por acá, muchachos? Parece que estamos experimentando un error. No, acá está. Acá está, muchachos. 20. Pero, muchachos, la pregunta es, les voy a copiar esto para que ustedes se queden con él. La pregunta sería, muchachos, ¿será que esto lo podemos utilizar como fecha? Probemos, muchachos.
Probemos. No me permite configurarlo como fecha. Miren, tipo de datos, fecha, probemos. Me va a decir que me va a cambiar el dato y vamos a ver si esto realmente funciona. Probamos, muchachos, y sí, nos está devolviendo 17 de diciembre del año 2020. Yo voy a dejarlo como una fecha corta. En Excel también relleno automático, claro, claro. Pero muchachos, cuando llegamos a DAX, yo siempre lo digo, hay que quitarnos un poquito el corazón, porque todos nosotros venimos de Excel y Excel nos apasiona muchísimo, muchachos. Pero cuando llegamos a DAX tenemos que entender que el contexto y la manera como funciona DAX es distinta, ¿no, muchachos? Es distinta. Muy bien. ¿Y para qué nos va a servir esta fecha, muchachos? Porque no la teníamos acá, muchachos. Lo que teníamos era el día, mes y año. La fecha nos va a servir a nosotros para crear una tabla de calendario. Pero antes de avanzar, muchachos, vamos a incluir una tabla de calendario a nuestro modelo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos, sobre el tema DAX? Miren, ya tenemos más de 25 personas conectadas en Facebook también. Un saludo para toda la gente que esté en Facebook con nosotros. Chicos, ¿alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? ¿Algún comentario? Cuando agregamos estas nuevas columnas en origen de datos, sean tablas de Excel, no se modifican. Cuando agregamos estas nuevas columnas, el origen de datos. No, definitivamente no. Lo que estamos modificando, Edwin, es el contexto de aplicación del informe en Power BI. Nuestros datos siempre continúan intactos, no importa el origen que estemos usando. Nuestros datos siempre van a continuar intactos. Recuerden que al final lo que hace Power BI es como una especie de caché, como una copia de los datos que se pueden manipular y modificar de acuerdo a la necesidad del usuario. Entonces, chicos, yo me voy a venir a mi vista de informe y les voy a mostrar cómo podríamos agregar una tabla calendario de manera muy, muy rápida. ¿Ok? Le vamos a decir acá, miren, acá en modelado, voy a crear una nueva tabla. Y esta nueva tabla, muchachos, la vamos a crear partiendo de las fechas que tenemos. Simplemente le vamos a llamar calendario y le vamos a decir calendar auto. Calendar auto. Y déjenme contarles qué hace el calendar auto. Acá me va a devolver un error porque tengo una llavecita. Ahora sí. Y si ustedes se van a su vista de datos, muchachos, tenemos una nueva tabla calendario. Dice que no encuentro un modelo de tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando con nuestra tabla. Por acá, esta fecha de venta, si es una fecha, y no me la reconoce como fecha. Bien. Vamos a decirle que el tipo de dato es una fecha. Vamos a decirle acá, no me permite categorizarlo ahora mismo por la naturaleza, pero muchachos, tenemos opciones, ¿no? Tenemos opciones. Podemos utilizar, muchachos, podemos utilizar acá una date. Miren esto. Aquí encontramos opciones con DAX, muchachos. Vamos a suponer, vamos a crear un calendar acá, que empiece con una date. Va a empezar en el 2020, el mes es el 01 y el día es el 01. ¿Dónde quiero que termine, muchachos? ¿Dónde quiero que termine? Muy bien, quiero que termine en la date, en el año 2022. ¿Qué día, muchachos? Perdón, ¿qué mes? El 12 del 31. Cerramos y, muchachos, automáticamente vamos a poder crear una tabla calendario. Vean ustedes, no pasa absolutamente nada si en principio no me reconoce esta columna, que recuerden que no es parte de mi origen de datos, pero yo tengo una tabla calendario acá que consta de una columna y yo siempre me río con esto, porque me dicen, profesor, pero ¿cómo una columna usted le llama tabla? Bueno, muchachos, una columna que tenga dos datos ya es una tabla y ya la podemos usar como tabla. Y a esto, muchachos, le voy a hacer 3 columnas calculadas bien sencillas, que estoy seguro que algunos de ustedes ya conocen. Por ejemplo, nueva columna. Voy a extraer de esta fecha el año. ¿Cómo lo hago, muchachos? El año, esto es DAX, muchachos.
el año es year por acá. Y le voy a decir que de la date de mi calendario, esto se llama calendario, para que me la llame más rápido, voy a escribir el nombre, calendario, me llame a la date. Muchachos, y para no tener que escribir DAX tantas veces, yo solamente voy a traer control C, nueva columna. Esto se va a llamar mes, número, y acá lo voy a cambiar por la palabra month, ¿ok? Recuerden que esto lo que queremos es un mes. Y por último, muchachos, queremos el mes en texto, y para eso yo voy a escribir mes texto, y aquí la función que voy a utilizar es diferente, se llama format. Format, muchachos, toma la fecha y me permite modificarla de acuerdo a una necesidad, tal como que estoy modificando un formato. Y entonces yo lo que hice acá es decirle, de la fecha, toma el MMMM, que es el month, y devuélvemelo en mes. Esto, muchachos, que no tiene una relación ahora mismo, yo ya lo podría usar relacionando mi tabla calendario utilizando esta fecha que tengo acá. Permítanme, lo revisamos por acá. ¿Dónde tengo la fecha? Tengo la fecha de venta y tengo la date por acá. Yo perfectamente pude establecer una relación y vean, muchachos, ya hacemos un estudio de tiempo, muchachos, de mis ventas. ¿Estarían de acuerdo ustedes si hacemos un estudio de tiempo y mostramos, por ejemplo, si yo me traigo los meses, cuánto vendimos en cada mes? Claro, ¿y cómo calculo mis ventas totales? Pues yo las tengo en mis medidas. Muchachos, esto es, vean acá, profesor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué tengo vacío acá un dato? Bueno, hay algún mes que no esté registrado o una venta que no se esté mostrando con respecto a la relación. Entonces es un detalle que ahora mismo no me quiero meter a resolver, pero que ustedes ya van a poder identificar. Muy bien, muchachos, muy bien. Miren cuántas opciones de DAX hemos aprendido en 40 minutos. 40 minutos. Vimos la función suma, vimos la función sí, vimos un poquito de calendario, format, year y month, y ahora vamos a ver algunas funciones de agregación. Muy bien. ¿Qué hacen las funciones de agregación, muchachos? Las funciones de agregación toman los datos visibles en una columna y a partir de eso, muchachos, realizan una operación. La operación toma literalmente toda la columna. No hace filtro ni segmenta datos. Toma toda la columna. ¿Ok, muchachos? Toma toda la columna. Muy bien. Por ejemplo, nosotros ya vimos lo que hace la función suma. Nos tomó toda la columna IVA, la sumó, nos tomó toda la columna subtotal y la sumó. Pero, ¿qué pasaría, muchachos, si lo que quiero calcular es el promedio de ventas por sector? ¿Cómo muestro el promedio de ventas por sector, muchachos? Bueno, voy a crear una medida que se llame promedio de ventas. Vamos a verlo hasta acá. Clic derecho, nueva medida, y mi columna se va a llamar promedio de ventas. Muchachos, ¿qué función usamos en Excel para promediar? ¿Qué función utilizamos? Promedio. Pero aquí eso no existe. Lo que tenemos que decir es average, average. Exactamente, Tatiana. Permítame, lo he escrito mal intencionalmente. Ahora sí. Y ahora, muchachos, yo voy a elegir la columna gran total que habíamos diseñado antes, ¿no? Entonces, muchachos, esto es un promedio. Simplemente llamamos a la columna y le dijimos, tengo la necesidad de promediar. Vamos a seleccionar acá una tarjetita. Miren esto. Tenemos una tarjetita. Y yo me puedo traer el promedio de ventas. Este es el promedio. Hay una diferencia entre el promedio. Voy a copiar esta tarjeta. Y las ventas totales. Veámoslo acá. ¿Dónde tengo las ventas totales? En gran total. Claro que hay una diferencia, pero además esta ya la tengo en moneda. Permítanme. Esta le voy a dar formato moneda.
Muy bien. Chicos, veamos la diferencia. Voy a insertar un segmentador acá para que ustedes tengan una dimensión un poquito más clara. Y veamos. Voy a hacerlo por sector. Nombre del sector. Entonces, muchachos, yo tengo esta información. Este es mi promedio de ventas totales. Y estas son mis ventas totales. ¿Cómo calculo yo, muchachos, el promedio? Bueno, muchachos, perdón, ¿cómo conozco el promedio exacto por sector? Por ejemplo, yo hago hoteles, este es el promedio de venta. Pulperías, este es el promedio de venta y estas son las ventas totales. Pero además, muchachos, podemos agregar otro segmentador. Permítanme. Control C, Control V, y este segmentador lo vamos a usar por vendedor. Entonces, muchachos, miren, esto es inteligencia de negocio, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo yo hago para saber mi vendedor 11 cuánto vendió en distribuidoras? Bueno, él vendió 18.56 millones y su promedio de ventas es de 10.95. Muy bien. Pero además, muchachos, hay funciones de agregación que nosotros ya venimos usando en Excel. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas ventas hizo cada vendedor. ¿Saben que podemos hacer eso de manera muy sencilla? ¿Cómo, muchachos? Bueno, vamos a decir nueva medida y le vamos a decir, vean esto, muchachos, vean esto, ¿cómo podemos contar cuántas ventas hizo cada vendedor? De manera muy sencilla. Número de ventas le vamos a poner. Número de ventas por acá. Número de ventas por acá, le vamos a decir a la medida, número de ventas, y le vamos a decir, vamos a usar un count rows. Count rows. ¿Qué hace, muchacho? Cuenta la cantidad de filas totales. Entonces vean acá, permítanme que el IntelliSense nos está mostrando. ¿Qué hace con rows? Así que me aparece acá, les voy a mostrar. Dice, llámame la tabla. Cuenta el número de filas de una tabla. Entonces, si yo llamo la tabla transaccional, el count rows lo que me va a contar, muchachos, es el número de transacciones totales. Entonces, vean esto. Esta es la parte que yo les quería mostrar. Si ustedes quisieran ver en algún momento la cantidad de ventas que hizo cada vendedor, lo único que tienen que hacer ustedes, muchachos, es decirle, bueno, fueron 162.000 ventas en total, pero yo quiero la venta del vendedor 1. Él hizo 4.000. Permítame, le pongo este número. No puede ser si es un número entero, pero le vamos a colocar comas por acá. Muy bien. Muy bien. Y miren esto, muchachos. El vendedor 1 hizo ¿cuántas ventas, muchachos? ¿Cuántas ventas hizo el vendedor 11? ¿Cuántas ventas hizo el vendedor 13? Y muchachos, ¿es complicado? Vamos, muchachos, los que ni siquiera lo habían visto, DAX, ¿creen que es complicado? ¿Verdad que no es complicado? Imagínense si lo fuésemos haciendo en una sesión. ¿Sí? Si lo vamos, efectivamente, Tania, los datos son de un archivo de origen XLS de Excel. Muy bien. Imagínense que lo vamos haciendo en una sesión. Es mucho más sencillo, ¿no? ¿Alguien tenía una consulta por ahí? Muchachos. Solo, pero en mi caso yo nunca había visto. Pues lo Sí, miraba complicado, pero a la hora de verlo ahora lo veo un poco más sencillo. claro, claro. Muy bien, Álvaro. De hecho, así es. Ahorita ya, ahorita ya me estresé. ¿Qué le pasó a Kevin? Dice, dice Emma. Bueno, déjenme leer los comentarios de acá en Zoom. El contador de filas, pero no con la etiqueta de cada celda. No le comprendía. Ahí me explica, no se preocupe. Dice Emma, no es complicado, solo es práctica. Claro que sí, es súper interesante, ¿verdad, Emma?
Dice, es crear informes de acuerdo a la necesidad. Claro, Byron, cada informe que hacemos nosotros, muchachos, se construye basado en la necesidad del usuario, pero sobre todo también se construye en relación a lo que vamos a presentar, muchachos. ¿Sí? En relación a lo que vamos a presentar. Lo que nos piden, si nosotros estamos en un área operativa y tenemos que presentar informes a gerencia, hay que identificar cuáles son las necesidades que tiene gerencia. Vamos a presentar entonces a partir de ese punto. Dice Kevin, Power BI viene, si no me equivoco, en Power BI vamos a crear dashboards y reportes. Por ejemplo, le puedo mostrar esto, Kevin, para que usted se vaya ahí con no se quede con la duda. Usted puede agarrar este gran total y graficarlo. Mire, solo le cambia acá. Y aquí tiene. ¿Sí? Aquí tiene. Listo. Es bastante sencillo. Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, continuamos, ¿no? ¿Qué tal si queremos saber a nivel porcentual? ¿Qué tal si queremos calcular algo a nivel porcentual? Por ejemplo, muchachos, ¿cuánto representa el IVA en relación a mi gran total? No, perdón, ¿cuánto representa el subtotal en relación a mi gran total? Lo podemos hacer de manera muy sencilla. Una nueva medida que se llame, ¿cómo se va a llamar, muchachos? Déjenme ver si tenemos costo. Vamos a ver si tiene costo, esto va a tener más sentido. Déjenme revisar la data, muchachos. Vamos a ver si hay un costo. Vamos a ver la tabla transaccional y tenemos presupuesto. Ah, no, pero tenemos otro dato. Tenemos presupuesto entre cantidad, pero si no me equivoco, están repetidos los datos. Vamos a filtrar. Sí, están repetidos, entonces no me sirve. Ah, pero acá tengo merma. Entonces sí me sirve lo que yo quiero. Miren, quiero hacer una división de la siguiente manera. Tengo el presupuesto, es decir, lo que yo debí vender, pero luego tengo la cantidad. La cantidad es igual a el presupuesto igual a la cantidad más la merma. Por lo tanto, quiere decir que en el camino yo perdí producto y yo quiero saber qué porcentaje perdí o qué porcentaje vendí más bien de lo presupuestado. Entonces yo le voy a decir, clic derecho, nueva medida. Veámoslo por acá, muchachos. ¿Qué voy a dividir en este momento? Solamente permítanme, me acomodo. Muy bien, entonces le vamos a decir porcentaje vendido en unidades físicas. Vamos a utilizar unidades físicas acá. Y entonces voy a utilizar esa que nosotros conocemos en Excel, que es divide. Y divide, muchachos, básicamente nos va a pedir los dos argumentos. Quiero la cantidad. Estoy en la tabla transaccional. Permítanme. En la tabla transaccional. Y entonces vean, no me la llama el divide. No me llama ¿qué cosa? Divide. Y no me llama de la tabla transaccional ningún dato. Yo tengo en mi tabla transaccional la merma. ¿Qué voy a hacer entonces, muchachos? Aplicarlo de manera muy sencilla. Vamos a sumar los dos datos que necesito dividir para calcular la medida. Nueva medida. Y vean ustedes. Esto es cantidad vendida. Entonces va a ser una suma de ¿qué, muchachos? De la cantidad. Ahí está. Ahora, muchachos, tengo el dato de la cantidad vendida. Pero ahora, lo que debí de vender, ¿cuánto sería, muchachos? Muy bien, vamos a verlo. ¿Cuánto debí vender? Permítanme un segundito por acá. Clic derecho, nueva medida. ¿Cuánto debí vender en realidad? Entonces, muchachos, suma presupuesto, le voy a poner nada más para que sea más fácil de encontrar. Presupuesto. Y entonces es una suma de la columna PP
Pepeto creo que se llamaba, no me acuerdo. Voy a llamar a mi transaccional para encontrarlo. Ahorita que yo escriba transaccional, me va a aparecer la opción de mi Pepeto. Presupuesto. Y ahora, muchachos, yo no voy a tener ningún problema con realizar una división y poder entender a manera porcentual cuánto vendí de lo que realmente me solicitan los clientes. El resto, muchachos, porque lo he perdido. Entonces, unidades, vamos a decirle porcentaje de unidades vendidas. Es muy sencillo, muchachos, solamente utilizar un divide y resolverlo a partir de eso, ¿no? Entonces, la primera medida era la cantidad. Ahora se me olvidó cómo les puse. Cantidad vendida. Entre el presupuesto, muchachos. Tiene un tercer argumento, que es un resultado alterno. Bueno, si hubiese un resultado alterno, es decir, que esto no funciona adecuadamente, devolveme un 0. Ahora, muchachos, eso no sería todo. Porque yo esta medida la tengo que convertir a nivel porcentual. Entonces, muchachos, si yo creo una tarjeta control C, control V para calcular el porcentaje de lo vendido, me dice acá, bueno, permítame ver el resultado. Ah, no, esta no es. Esto está en blanco. ¿Cómo se llamaba, muchachos? Porcentaje de unidades vendidas. Y ahí está. Muchachos, si esto, el porcentaje de unidades vendidas, quiere decir que yo tuve de merma, ojo, que para alguien que esté en logística, este dato es importante. ¿Cuánta es la merma, muchachos? La merma para mí representa casi el 20%. Es decir, que de todo lo que yo presupuesté vender, solamente vendí en realidad el 80% porque en el camino perdí la mitad y por lo tanto no lo facturé todo. Muy bien, chicos. ¿Vieron cuántas medidas creamos? Esto es introducción a DAX. Yo tengo aquí a varios estudiantes que están llevando un curso de especialización en DAX y esto, muchachos, pues es solamente la puntita del iceberg, lo primero que podemos entender de DAX para poder realizar análisis más profundo de nuestros datos, que definitivamente hoy en día es un tema obligatorio. Todos debemos de conocerlo sin importar a lo que nos dediquemos. Por eso estamos evangelizando en este tema, muchachos, porque definitivamente es importante poder conocerlo, poder estudiarlo, poder ponerlo en práctica. Chicos, por aquí vamos a terminar nuestra sesión, no sin antes agradecerles porque se han conectado. Me voy a encargar, muchachos, de compartirle a cada uno de ustedes, los que se han conectado por acá, los archivos que utilizamos. Este archivo que está por acá, yo lo voy a guardar y se lo voy a compartir para que ustedes lo revisen y tengan todas estas medidas. ¿Quiénes lo quieren, muchachos? ¿Quiénes los quieren? Me pueden escribir directamente acá. Me lo comparte a mí. Claro que sí. Les voy a dejar el número para los que no lo tienen. Ahí me escriben directo, miren. Lo han copiado, muchachos, colóquenme uno. Les comparto este archivo directo a todos los que lo necesiten. Y ahí ustedes se dan el gusto practicando, ¿ok? Lo comparto nuevamente para que ustedes lo puedan ver. Antes de que se me olvide, lo voy a guardar, muchachos. Y como les decía, muy agradecido, muchachos. Muy agradecido. Muy bien, muy agradecido con ustedes. Espero que les haya gustado la sesión, muchachos. Y nos seguimos encontrando, ¿no, muchachos? Nos seguimos encontrando. Bendiciones para todos, muchachos. Un gusto. Saludos para todos nuestros amigos de Facebook también. Bendiciones, chicas. Bueno, igualmente, bendiciones. Buenas noches. Buenas Gracias por noches. todo. No, a ustedes por estar con nosotros. Gracias, profesor. Eso, Jesús. Saludos. Bueno, saludos.